Hola, cita Rosita. informativo, queridos compañeros, y con nuestros invitados de lujo. Por un lado, Gino Escobar, que ya sabemos que siempre nos acompaña como psicólogo para darnos esos tips también para cuidarnos y para analizar temas importantes como el que vamos a tratar. Y por otro lado tenemos a la abogada Eliana Mejía, quien ella es máster en Derecho, ustedes también la conocen, pues, y ella también nos va a hablar de la parte legal. Vamos a empezar con este tema que ha causado conmoción durante varias semanas. Queremos hablar la parte legal y la parte también psicológica, ¿no? Ahora que lo tengo aquí al lado mío a Gino, queremos saber por qué muchísima gente hace esto en la vía pública. Incluso ya se han viralizado varios videos durante los 2 últimos años. Pero, ¿qué es eso? ¿Una fantasía? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la gente le gusta hacer ese tipo de cosas en la calle? Bueno, gracias. El tema, no sé si los que vivimos aquí en Guayaquil, había antes el mirador de un área urbana, que la gente era como una experiencia que tenía que vivirse. El tema de la intimidad es algo excitante, pero también el probar niveles de riesgo, el hacerlo en el carro, en un bus urbano, centros comerciales. Claro, son que lo que tú llamas, son experiencias eróticas que antes se llamaban parafilias. Luego estamos viendo que si es consentido y consensuado no hay lío. Unos lo llaman exhibicionismo y quienes lo observan le dicen escoctofilia. ¿Quién? El voyerismo o escoctofilia. El voyerismo, para estar... Es el que le gusta observar, porque la como mayoría... la película Bajos Instintos. La mayoría se convirtieron en voyeristas de este evento porque los que lo hicieron experimentaron una sensación gratificante probablemente y es un lío de ellos. Pero quienes estuvieron observando y permitieron que esto continuara es lo interesante, porque este tipo de actos no era la primera vez, ni ahí, ni en la Noria, porque algunos habrán documentado y otros no. Pero ¿para qué lo hacemos? Es porque mucha gente disfruta generar niveles de adrenalina extra y es más erótico cuando te vuelves cómplice de alguien, de un acto que muy pocos lo hacen. Entonces eso queda grabado en la memoria y quieres hacer algo como en el avión. Antes se puso, durante un tiempo se puso de moda en el baño del avión, cosa que es complicadísimo porque eso es chiquitito eso. Claro, o en el carro, por ejemplo, manejando en la carretera, tener sexo oral. En las motos, pero eso está, o sea, ¿estás mal de la cabeza o no? ¿Tienes algún problema? En el momento que tú por eso antes le llamaban parafilia porque era como una cuestión de enfermedad o morbo. La realidad es que si es consentido y consensuado, los niveles de riesgo se elevan. Claro. Y eso produce, oye, una persona que se lance en bungee jumping debe estar mal de la cabeza para algunos, pero hay gente que lo hace. O esas montañas rusas del Busch Garden, por ejemplo, o sea, que está Shikra y todo eso. Te metes a 2 gravedades, 3 gravedades, o sea, debes estar... Lo que para unos está mal, para otros está bien. Exactamente, entonces primero hay que recuperar este tema del equilibrio en el respeto a que si en la parte sexual 2 personas lo hacen, eso es responsabilidad de ellos. Pero ahora, ¿esto es delito o contravención o ninguna de las dos cosas, abogada? Bueno, es importante determinar de que no estamos frente a un delito y eso responde a un principio constitucional que es el principio de legalidad que determina no hay crimen, no hay pena si no hay ley previa. Y en el caso de mantener relaciones íntimas en los espacios públicos, el actual Código Orgánico Integral Penal no lo reconoce como una conducta penalmente relevante y en consecuencia no es una infracción penal y por ende no es ni un delito ni una contravención. Pero justamente hablando sobre este tema, hay muchos comentarios que han despertado, ¿no? Ya dicen que ellos están romantizando esta situación, que están aupando el hecho de que sigan realizando este tipo de acciones o avivando estos escenarios. Como no hay sanción, que siga el libre albedrío. Claro. Pero en cambio hay la otra parte que dice, ¿por qué no se sanciona también a los que cometen este tipo de acciones y solamente se les sanciona a los que divulgan este tipo de videos, como pasó con el señor de la aerovía? El que lo viralizó, el que lo difundió, tiene una sanción y podría estar presentando o podría tener una pena privativa de 1 a 3 años. Pero ¿por qué no sucede lo mismo si... Yo digo algo que es importante, los derechos de uno terminan cuando comienzan los demás. ¿A quién le importa? Y cuando tienen niños más pequeños, ver ese tipo de actos. Totalmente de acuerdo contigo. El hecho que el legislador no lo reconozca como una conducta penalmente relevante, al mismo nivel de darle la categoría de infracción penal como un asesinato
una violación o una contravención de tránsito, no significa que este acto sea correcto y tampoco significa que tiene que normalizarse. Todo lo contrario, debería de existir una sanción administrativa que permita generar un precedente para que la ciudadanía no considere que el tener relaciones sexuales en la vía pública es un acto correcto y no se normalice. Y de aquí a mañana, como dice Isaac, yo vaya a un parque y encuentre una pareja romantizando pero hecho. esa sanción, ¿cómo sería? Si no es contravención y no es delito por parte de ellos que lo hicieron, administrativa, pero sería entonces por parte del municipio que emita una ordenanza. Así es. Sí. Es criterio mío que el municipio debería desarrollar un cuerpo normativo, siendo que los municipios están encargados de la organización territorial, pero no solo eso, ellos tienen el control del uso adecuado de los espacios públicos. Para que de esta manera se pueda establecer una sanción administrativa, una multa, trabajo comunitario, que genere un precedente, Gino, porque la ley no solo sanciona, sino que educa. Yo recuerdo cuando Febres Cordero inauguró el Malecón 2000, tú no podías besarte en el Malecón 2000. Lo que hablábamos ayer. No podías besarte. Te prohibían. Entonces, claro, el tema es normal, porque lo que tú dices, si no mañana en la metrovía la gente puede tener actividad sexual, sí, porque no hay delito, claro, ni hay contravención. Pero sí es algo que incomoda, entonces hay que regular las normas de convivencia. ¿Incomoda a quién, por ejemplo? Eso lo iba a decir. Este espacio es considerado público porque he escuchado voces que dicen que es privado porque lo hicieron en una cabina y que no se puede observar lo que están haciendo de las otras cabinas que van de norte a sur, de sur a norte. Pero he escuchado lo que me dice, esto es considerado también un espacio público, así esté arriba, así esté en una cabina, no es privado, tiene que ver nada el tema del municipio, es un espacio público y listo. Pero no pasa con los vehículos, los carros, que está considerado como propiedad privada también. Claro, esto es un medio de transporte masivo público, y efectivamente es un espacio público. Y ahí hacer otra precisión. También se dice que el haber difundido el video afecta a la intimidad de las personas y se podría estar incurriendo en el 178 del COI. Ahí hay que analizarlo, porque no es que estas personas tuvieron relaciones sexuales en la intimidad de su hogar o en un espacio considerado como privado. Ellos tuvieron relaciones sexuales en un espacio público que tiene un sistema de seguridad, un circuito cerrado, y estaban advertidos de que estaban siendo grabados. Entonces no se podría, al criterio de la suscrita, considerar que hay una afectación al artículo 178 del COI, sino más bien al 181, siendo que se difundió una información que es restringida. Me refiero al circuito cerrado del aerovía. Abogada, y si es, por ejemplo, que alguien estaba desde otra cabina siguiéndolo y lo viralizó, también es lo mismo. Pero es difícil encontrarlo. No, ahí es diferente. Es diferente. Claro. O sea, es indistinto. Es diferente a que ya están todo el sistema de monitoreo donde está captando la cámara que está dentro de la cabina. Qué diferente a que venga Roselena y que esté de la otra cabina. Pero esta pareja, abogada, puede demandar en vista de que a lo mejor ellos pueden decir que les causó un daño a la moral, porque a lo mejor es cierto. Le han dado duro a la obviamente señora, había una cámara, seguramente ellos sabían que había la cámara, habían personas que podían pasar por el otro lado y verlos, pero una cosa es que a lo mejor ellos sabían que le estaban viendo en una cámara, pero no sabían que lo iban a propagar y que esto se iba a viralizar, y a lo mejor eso le pudo haber causado un daño. ¿En qué sentido? En que si ella era casada, pues le causó un divorcio, o que si ella estaba trabajando, estaba en horas laborables y ella no podía trabajar, no podía hacer eso en horas laborables, o que ella estaba con un uniforme y ella no podía hacer eso. Antes que responda ella, el detalle de tener relaciones sexuales consentidas y consensuadas acarrea consecuencias, placer, ¿no? Pero si tú tienes relaciones sexuales en un espacio público, también hay consecuencias. Así es. Probablemente tenemos una sociedad que se rige a las leyes, aquí está una ilustre abogada, pero las normas sociales son las que pesan más, porque nosotros tenemos una cantidad de normas que no se han convertido en leyes y son normas de convivencia. Entonces, si te expones a ser infiel, por decirle, si fuese el supuesto no consentido, y tienes relaciones sexuales siendo infiel, en parte público estás más expuesto. Volvemos a los niveles de vulnerabilidad y riesgo. Entonces, también hay que empezar a reeducarnos y asumir los riesgos
porque traen consecuencias, como la persona que exhibió eso siendo de una cámara que pertenece a una institución pública, ahí es diferente. Claro. Si tú estás en tu casa, tienes relaciones sexuales con las ventanas abiertas y tienes un vecino que es fisgón y te graba. Otra cosa. Y Hacerlo él, responsable de él nuestros sale actos. pública, claro. O como es- lo que sacamos ayer, que en un motel estaban grabando y ahí ellos Claro, van a la privacidad. Eso sí es un diferente, eso eso es sí, un delito. el dueño Eso es delito, pues. en una habitación que tú la alquilas para tener tu privacidad, En cortisol. ya es tu espacio porque tú lo alquilas. Entonces, pero yo no soy abogado, más bien es en la parte de asumir las consecuencias de nuestros De los actos actos. personales, con ley o sin ley, es que tú te expones tu cuerpo, expones tu vida, como cuando la gente tiene relaciones sexuales en un vehículo, en un área que es peligrosa y se desnudan. O en la playa, Y por vienen- ejemplo, que se ve bastante en la playa, por Más ejemplo. que se ve bastante, es que cuando nosotros estamos en esta doble o triple moralidad en donde no aceptamos las consecuencias del riesgo, del reto, o bajo sustancias vienen y cometen alguna acción o realizan una acción que compromete su vida, la integridad, hay que reeducar a la población para que asuman las consecuencias, porque por mucho que carguemos de leyes muy punitivas, tampoco vamos a cambiar. Es la sociedad en sí que hay que descontaminarla, porque el nivel sexual es muy erótico, la gente sí que chévere que por aquí, pero ya cuando, la moralidad, la pobre señora, todos tenemos consecuencias, o sea, Así es. desgraciadamente... Pagar las esto consecuencias iba de nuestros actos. a asumir las Hacerse consecuencias. responsable. Que las paguen allá con abogada que paguen la consulta. Totalmente correcto. Bueno, este es un tema muy amplio, ¿no? Con diferentes aristas, pero ¿cuál sería la conclusión? ¿En qué podemos concluir con este tema? O sea, sabemos que no vamos a llegar a un punto final porque hay muchas opiniones, hay muchos comentarios, hasta que no se establezca algo no va a ser así. Se debe buscar la norma. Pero La norma para debería mí. buscarse una norma. Claro. Definitivamente. O sea, yo considero que todas las personas tenemos derecho a nuestra intimidad personal, es un derecho constitucional, Oh, yeah, baby. consagrado en instrumentos internacionales. Bendecidos Así es. Y tiene que ser respetado. Por eso es que el Código Orgánico Integral lo protege. Pero esa intimidad personal tiene que realizarse o generarse, como su palabra lo dice, en intimidad. Y considero que efectivamente debe de existir una sanción administrativa que permita generar un precedente y en este sentido podamos vivir de manera armónica. Y ¿no? eso le corresponde a los municipios. Así es, Claro, como decía mi mamá, y en el derecho siempre lo cogemos. Tus derechos, mijita, terminan donde empiezan los Así es. derechos de los Y otros. nosotros, para cerrar, ¿qué tenemos que decir a nuestros hijos, a los que conviven con nosotros, a los familiares? Vean, en la casa hay un baño y en el baño realizamos las necesidades fisiológicas. Y el teléfono. Las actividades sexuales que realizamos, enseñémonos a todos que hay espacios en donde no vamos a incomodar a terceros o a cuartos que no están invitados. La actividad sexual es algo íntimo Privado. y hay que respetarnos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Aprender a asumir las consecuencias es importante porque si no los excesos van a ser gratificantes y habrá muchos foros de exceso. Aprendamos a ser responsables con lo que sentimos, pensamos y hacemos. Muy bien, Gracias. mi querida Liliana Mejía, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gino, por favor, Gracias. muchísimas gracias. Gracias siempre por un gusto y venir. un honor, ¿ah? Gracias. Gracias por acompañarnos este día. Bueno, este es el foro que prácticamente estamos concluyendo y ahora sí nos vamos con Emiliano porque tiene más recomendaciones. Por favor, contigo, Emiliano.